muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación. Hoy estamos presentando 3 volúmenes muy importantes de Derecho y Economía, debates contemporáneos. Esto ya se está convirtiendo en una tradición, hablar sobre un tema tan relevante como es la relación entre el derecho y la economía, los retos, las dificultades y además las fórmulas que se han presentado necesariamente para hacer compatible la política pública desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva económica. Todavía los retos son enormes y si bien ha habido mucho desarrollo, hay muchos temas que siguen impactando de diferentes formas la política económica y la política jurídica y que no han logrado entrar en sintonía, afectando una o la otra en determinados momentos. En particular, uno de los grandes retos es que hay muchas expectativas jurídicas, de desarrollo jurídico, que a veces no van acompasadas con la política económica, y acá parece que por ahí yo economista, pero es la realidad. Y por otro lado, los economistas a veces quieren tomar medidas que pueden ser incluso contrarias al derecho o contrarias a la política constitucional colombiana, donde empieza a reñir desde ciertas perspectivas diferentes temas. Quiero hacer un especial agradecimiento y mencionar a algunos de los autores que nos acompañan hoy. Primero, agradecerles a ustedes que están acá por hacer parte de esta presentación, por venir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que sin duda es un evento sumamente relevante no solo para la ciudad, sino para Colombia, pero sobre todo por compartir su conocimiento, que es fundamental y que se agradece porque siempre muestra una generosidad y un gran espíritu académico desde esa perspectiva. Nos acompaña hoy Mónica Zafar Díaz, quien es docente de gran trayectoria de la Universidad Externado de Colombia y que no solamente ha participado en esta, sino en otras publicaciones de Tirando Black, y esta es su tercera Feria del Libro presentando acá en Tirando Black, porque naturalmente ha presentado otras obras me imagino en su stand de la Universidad Externada. Así que, Mónica, nuevamente agradecerte por estar acá con nosotros. También nos acompaña Carlos Andrés Uribe Piedrahíta, quien es el director del Departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por acompañarnos y sin duda además es un tema interesantísimo, mirar la perspectiva del derecho económico y dirigir un departamento que ha sido tan importante, que además la Javeriana ha sido pionera en esta materia, así que gracias también por acompañarnos. Y también nos acompaña Johnny Bermúdez, quien es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes tres. Voy a hacerles primero una pregunta muy preliminar y me imagino que también tendrán ya algunos temas que propiamente quieran desarrollar cada uno desde su expertise, pero quisiera hacerles una ronda de preguntas. Una primera solamente para el público que quiere entender esto. ¿Cuál es la relación más concreta que tiene el derecho con la economía y qué tendencias actualmente están viendo donde se hace necesario hablar sobre este tema? Limitarlo no sería muy difícil, pero sí puede decir que el hecho de que existan agentes que piensen racionalmente, que estén buscando tomar decisiones que maximicen su bienestar, pues hace que la relación sea importante, y en todas las áreas. Me refiero en lo que tradicionalmente conocemos como derecho privado, derecho penal, derecho procesal. Uno no podría limitarlo solo a un punto. Entonces aquí trazo como la relación. Lo primero, sujetos que están buscando su propio bienestar y un derecho preocupado con que el bienestar se expanda, pero hay sujetos que también, pensando en su propio bienestar, atentan contra el bienestar de todos. Hay uno de los orígenes de esto empieza de llevarlo del realismo jurídico, empieza a tenerlo en el pragmatismo, en ese cómo se mezclan esos elementos. Y hay una idea de un juez americano, Oliver Wendell Holmes, que pensaba en el hombre malo. ¿Y qué podría hacer el derecho frente al hombre malo? Porque claro, la mayoría de aspectos en la sociedad, pues, si uno está de acuerdo con las normas y está dispuesto a cumplir las normas, pues la sociedad no tiene muchos problemas. Es decir, la norma casi termina siendo secundaria. Desde que uno sepa el buen comportamiento que debe asumir, la norma jurídica termina siendo secundaria. El problema es cuando uno no quiere seguir el comportamiento que la sociedad espera. Entonces, claro, decía es que el derecho entonces debe pensar en el hombre malo. Y eso nos lleva a otro escenario fundamental del derecho, es pensar en la consecuencia. Entonces, claro,
uno de los aspectos fundamentales también del análisis económico y del derecho económico es pensar en un análisis consecuencial. ¿Cómo tenemos que respetar las normas? ¿Por qué debemos respetar las normas? Pero si no las respetamos, ¿qué hacer con ellas? Y creo que en los tres tomos que encuentran en esta oportunidad en Tirarlo van a ver eso, van a ver ese diálogo entre el derecho y las consecuencias. Yo lo dejaría como simplemente para ponerle como el punto ahí, sujetos racionales, sujetos que están pensando en su bienestar y que la suma de sus bienestares nos interesa a todos como sociedad, pero también un derecho que piensa en las consecuencias y cómo lograr que efectivamente todos contribuyamos a ese resultado. Bueno, buenas tardes. Con relación a la pregunta, yo creo que uno de los plus de los libros que estamos presentando el día de hoy es que tratamos de encontrar un punto de intersección entre el derecho y la economía. Se logró abordar desde diferentes aspectos, desde escenarios del derecho privado, derecho público, administrativo, contratación estatal, el derecho penal, y acá logramos evidenciar cómo hoy en día se están presentando nuevos debates en torno a cómo el derecho y la economía tienen que ir de la mano. Me robó las palabras del doctor Piedrahita, quien señalaba que cuando el hombre no cumple las normas, ahí es donde tiene que ingresar el derecho a tratar de regular estos comportamientos. Y eso creo que fue precisamente lo que tratamos de nosotros plantear en estos 3 volúmenes, en donde cada uno desde su ámbito de competencia comenzó a desarrollar una perspectiva, cómo el derecho viene influenciando, o más bien, cómo la economía viene influenciando al derecho. Si nosotros hablamos desde un contexto más general y teniendo en cuenta lo antes expuesto, hay que tener presente cómo hoy en día el derecho económico viene abordando nuevos escenarios como el derecho penal, en donde realmente hoy en día ya se han iniciado unos procesos de transformación en donde no siempre el que comete un delito es una persona, sino que hoy en día también las empresas están cometiendo delitos, y esto tiene una gran relevancia para el derecho. Entonces, digamos que acá en estos 3 volúmenes nosotros tratamos de tocar esos aspectos que son trascendentales y que hoy en día generan relevancia para el derecho, y que sin lugar a duda van a ser objeto de consulta por diferentes comunidades académicas, y tratamos de hacer una aproximación. Sin lugar a duda estaremos sujetos a las diferentes críticas que pueda realizar la comunidad académica, y sin lugar a duda creo que esto nos va a servir para profundizar y mejorar en un futuro una nueva edición, ya presentando la 3ª edición. Muy bien, muchas gracias. A Mónica la voy a dejar para otra pregunta, porque ella tiene un tema que maneja muy bien, que es la contratación estatal, que además, entre un universo de posibilidades que podemos hablar en materia jurídica de su relación con la economía y de cómo afecta, la contratación estatal es esencialmente un tema donde hay una política económica, donde hay una política pública donde se materializa a través de esa contratación estatal. Entonces, quisiera, Mónica, que nos contaras qué aporte hiciste especialmente para el libro y cuál es tu perspectiva desde esas tendencias que tú manejas muy bien de la contratación pública. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, y bueno, pues muchísimas gracias a Tirán por darme una nueva oportunidad para venir a presentar otro texto, y muchas gracias por la pregunta, porque para mi junta mis dos grandes amores, que son la contratación pública y el análisis económico del derecho. Y un poco retomando lo que ustedes manifestaban y la importancia de este texto, es que precisamente, si bien el análisis económico del derecho y la relación entre derecho y economía pues ha tenido su origen, su génesis en temas de derecho privado, muy en temas de la empresa, muy en temas de la competencia, pues nosotros empezamos a ver que el Estado también empieza a ser un competidor y empieza a ser un agente más de mercado, y que de hecho dentro de las cosas del Estado, como muy bien lo mencionaba Johnny, pues también hay mercados implícitos. El delito, cometer o no un delito, eso es un precio que se quiere pagar por una transacción, y aquí es donde empezamos a aplicar cosas de la racionalidad y la irracionalidad del ser humano, y empezamos a ver la conexión en el hecho de que, independientemente de la rama del derecho en la que estemos, siempre hay que tener un pensamiento económico de base, que por muchos años relegamos creyendo que eran dos escenarios completamente distintos, el derecho y la economía, y afortunadamente estamos en una corriente de querer hacer convergencia
y una aliación que ojalá no se rompa nunca para poder entender por qué necesitamos normas desde la racionalidad o irracionalidad de los agentes económicos y entendiendo que los mercados pueden ser explícitos o implícitos. Y entonces eso me lleva a la pregunta que tú me haces. Y precisamente lo que me apasionó a mí en el marco de la contratación estatal de conocer el análisis económico del derecho era precisamente porque no había racionalidad entre lo que estaba en la norma y lo que pasaba en la práctica. Y eso fue lo que me llevó a estudiar y a conocer el análisis económico del derecho, el derecho y la economía en general, y lo que me lleva un poco a este texto que reafirma cosas que he dicho durante muchos años en varios escenarios, y es como tenemos que dejar la visión netamente jurídica del contrato estatal y empezar a apostarle a la visión económica del contrato público. Y eso implica también utilizar economía para la legislación, que no es solamente ver la norma como está y entenderla con ojos de economía, cosa que para mí, en mi ámbito personal, creo que es perfectamente posible con la normatividad básica que teníamos de 1993, pero también empezar a pensar que la regulación y la legislación que tiene que venir a futuro tiene que tener en cuenta eso, que estamos hablando de economía, y que ese concepto del mercado de las compras públicas cada vez está tomando muchísima más fuerza. Entender que el Estado tiene que ser un comprador inteligente, estratégico, pero que tiene preferencias y que tiene que comportarse como un consumidor dentro del mercado. Entonces, a la pregunta de qué fue lo que yo aporté acá, pues lo primero, hacer parte de un equipo que también le apostó, independiente de otras ramas del derecho, a poner gran énfasis en temas del derecho público, que no es algo en lo que haya gran doctrina o gran fortaleza desde el análisis económico del derecho, pero por allá vamos. Y específicamente lo que yo aporté en este documento es retomar la necesidad de la eficiencia como criterio básico para entender la contratación pública. Ciertamente hay casos en que desde la política pública no vamos a poder usar eficiencia, sino que tenemos que usar otros criterios de equidad, ¿sí? Pero en términos estrictos necesitamos volver, o mejor dicho, necesitamos tener como centro del entendimiento de la normatividad de la contratación pública a la eficiencia, a la relación costo-beneficio, a entender que hay unas intenciones, unas motivaciones, tanto del Estado como ente, como de los agentes que actúan para él. Entonces necesitamos coordinar eso para poder lograr un objetivo, compras públicas eficientes, compras públicas que verdaderamente materialicen política pública. Entonces, en esa medida, el gran papel que juega el análisis económico del derecho, los debates de derecho y economía, entendiendo mercados desde toda perspectiva, pues por supuesto que cobijan al Estado. El Estado se mueve en el mercado de bienes, obras y servicios, y de hecho, pues tiene la capacidad de transformarlos. Y si nosotros no aplicamos una visión económica en un tema que creemos que es netamente jurídico, pues vamos a seguir teniendo compras ineficientes, sin importar cómo cambies la legislación, porque también tenemos que tener en cuenta, como muy bien lo mencionaba Carlos, la racionalidad o irracionalidad de los agentes. Y eso implica no solamente interpretar la norma de cara a la economía, sino pensar con economía a la hora de redactar las normas. Entonces es un poco lo que, desde esa perspectiva, lo que quisimos aportar, pero por supuesto, una de las cosas que tiene en esta colección es que todos los que escribimos allí, desde todas las áreas, entendemos y dejamos claro a los lectores que sin importar el caso, en la temática específica dentro del derecho público, dentro del derecho privado, siempre encontramos cómo la aplicación del razonamiento económico, no quiero la racionalidad económica, pero el razonamiento económico nos va a ayudar a entender las normas de mejor manera y nos va a ayudar a estructurarlas a futuro de una mejor forma. Magnífico, muchas gracias. Y yo creo que hay un punto que planteas muy interesante, y es, claro que sí, el Estado juega un papel esencial dentro del mercado, y estamos viendo que además de contratar eficientemente tiene que contratar, porque es una realidad que parece que cada vez se nos olvida más, y es parte esencial del rol del Estado es contratar y activar ese mercado. Así que es también una naturaleza muy obvia dentro de esa conexión, que a veces se nos olvida que la parte económica no es solamente el costo del contrato, sino todos los efectos que eso genera dentro de una economía, por ejemplo, en particular la economía colombiana, sobre la infraestructura, sobre todos los servicios y productos y los sectores en el país. Así que en efecto el Estado es esencial dentro de no solamente definir que compre eficientemente, que lo haga transparentemente, que eso debería ser lo lógico y lo normal, sino también que juegue un papel estratégico a través de la contratación pública en cuanto a qué áreas y cómo quiere redirigir esa política económica colombiana. Muchas gracias, Mónica, y quiero hacer la pregunta extensiva a ustedes también.
particularmente sobre cuáles han sido sus aportes en estos 3 volúmenes desde sus diferentes ópticas, pero quiero hacer un pequeño aporte de comerciales para agradecer. Primero, al Instituto de Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Palermo, a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía, ALACDE, de la cual entiendo todos hacen parte, incluyendo la suscrita, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad Autónoma de Chile, a todos los miembros de estas universidades que han hecho esto posible y de esta asociación, muchas gracias. Y sigo con ustedes entonces sobre sus respectivos aportes en estas publicaciones. En el campo muy correspondido, pues voy a empezar entonces por el tomo 3. En el tomo 3 tuve un aporte diferente o más profundo, por decirlo de algún modo. En este tomo se trata, tiene un capítulo específico que ya les cuento, pero casi son todas las relaciones de derecho privado y análisis económico del derecho. Se trata de problemas, por ejemplo, de consumidor, pero diferenciando también categorías de consumidores. Y es como la legislación va adaptándose también a un mayor reconocimiento de sujetos. La importancia es que hay unos consumidores que tienen características especiales, que se diferencian de los consumidores ordinarios, pero siguen teniendo un rol en los mercados. Y creo que hoy podrán encontrar la masificación de estos consumidores vulnerables, como pueden ser niños, niñas, adolescentes y personas de mayor edad. Claro, y creo que podría ser práctico tenerlo. Todo el mundo se ha encontrado con la tía respondiendo, con la abuela respondiendo el mensaje de la cuenta o el número de clave, porque se lo piden por mensaje. No quiere decir que esto solo le pase a las personas mayores, pero tiene una vulnerabilidad específica. Y por otro lado, también una interacción mayor entre los niños y adolescentes con los mercados. Entonces, esa necesidad de crear un concepto además superior al concepto de consumidor ordinario, ese consumidor vulnerable, para que la legislación, y en especial para que las decisiones tengan en cuenta la necesidad que tienen las empresas de esforzarse mucho más en transmitir información. Claro, eso tiene un punto esencial y es cómo limitar uno de los fallos de mercado, que son las asimetrías de información. Y esas asimetrías de información es personas que tienen una dificultad de entender de una forma más precisa lo que se quiere transmitir, bien sea en publicidad, bien sea en autorizar datos, etc. ¿Cómo se debe llegar a ellos? ¿O cuál es la responsabilidad que tiene la gente? Claro, crear esas cargas, por un lado, es un trade-off, un balance que hace el legislador y en su momento quien toma las decisiones, para valorar cuáles son los esfuerzos que puede recaer sobre el valor de un producto que sigan siendo viables en el mercado, pero que a su vez garanticen unas elecciones por parte de sus consumidores en función de su capacidad. Y eso hay que resaltarlo. Si bien también hay que hacer un asterisco, y es que cada vez que intentemos diferenciar tantos sujetos, pues la excepción va a ser el régimen general. Y eso también le preocupará al análisis económico. Otro de los aspectos relevantes que trae esta obra, que creo que tendría la posibilidad de compartir el libro con el aspecto público, y atiende a las elecciones, sobre todo en materia legislativa. Cómo un legislador debe garantizar ciertos criterios de bienestar frente a los individuos, y cómo hace la cuenta. Si es un legislador, por ejemplo, utilitarista, ¿qué es lo que esperaría? ¿A quién le establecería determinadas cargas? Eso nos termina pues, haciendo reflexionar sobre algo, y es cómo el análisis económico, pensado también en el proceso de la creación de instituciones, tiene un valor fundamental. Y es que si esperamos que el legislador solamente cree el producto de su actividad sea generar unas normas que establezcan lo que debería hacer el ciudadano, cuál debería ser el sujeto modelo de conducta, pues estaría muy bien, pero tiene unos problemas, y es cómo establecer comparaciones intersubjetivas. Es decir, cómo valora más a alguien sobre otro qué. Es muy difícil. Es decir, hay elementos que yo puedo valorar, tener unas vacaciones, ir a San Andrés, y no sé, cualquiera de nosotros puede estar valorando ir a Santa Marta. ¿Cuál tiene mayor valor para la sociedad?
¿Qué es mejor? Es muy difícil. Santa Marta. Exactamente, pero entonces, ¿qué hago yo? Si yo quisiera ir a otro lugar, comparar esas dos situaciones entre individuos tiene una complejidad muy alta. Y si el legislador empieza por ese lado a establecer cuál debería ser la decisión que toman los individuos, entonces si nuestro legislador dice, pues colombianos a conocer al mar solo a Santa Marta, pues no sé si eso generaría mayor bienestar o no. Pues seguro, bienestar porque irán a conocer el mar, pero tiene que ser Santa Marta. Entonces el punto de las valoraciones intersubjetivas sí tiene un problema que el legislador debe tener en cuenta, porque no todos deseamos lo mismo en el mismo momento. Y las diferencias pueden ser muchas entre lo que yo prefiero en un primer lugar y mi segunda elección. Para otras personas casi puede ser indiferente su primera elección que la segunda. Esas condiciones pensadas desde un legislador son de una complejidad enorme, y el análisis económico lo que intentaría señalar al legislador es: tenga en cuenta sus elementos al momento de tomar decisiones. Ahora que es para hacer una crítica del tiempo, pero solo para tomarlo en el lugar en el que nos encontramos. ¿Qué tanto va a importar la elección en un momento de fondos de pensiones? ¿Qué tanto va a importar la elección en empresas, prestadoras de salud? Es decir, uno como consumidor va a hacer eso, o el Estado va a terminar eligiendo por uno. Y eso termina siendo problemático al final del día, no solo porque el Estado no pueda prestar el servicio de la luz, no, sino porque el sujeto también puede tener esa capacidad o esa voluntad de tomar elecciones. Y eso el legislador lo tiene que tener en cuenta. Y es que nosotros podemos tener preferencias muy distintas. Muy bien. Entonces ese capítulo podríamos compartir esas relaciones, y valga también la cuña. El análisis económico y el derecho económico a veces nos acerca bastante entre las diferentes áreas del derecho. Uno puede analizar también la contratación pública con todos los elementos de la contratación privada, pero además de eso es que tiene unas racionalidades que no podrían alejarse de lo que se espera. Entonces, claro, yo puedo esperar que la elección de un contratista pues corresponda a criterios de eficiencia, de equidad, de economía. Pues sí. Y también podría esperar lo mismo la contratación privada, y entonces el solidarismo entrar en la esfera privada. Entonces, muchas herramientas las compartimos. Bueno, para ir terminando, cerrando un poco, señalando que vale la pena leerlo, es imposible contarlo en 5 minutos, pero otro de los elementos es qué pasa con la libre competencia. Y aquí sí que tendríamos mucho que hablar. La libre competencia tiene tanto de derecho privado como de derecho público. Y si me presionan un poquito, les diría, para el caso colombiano es más derecho público que derecho privado. Y está orientada por el mal siempre problemas pensados en competencia leal, pero no. Para el caso nuestro, tanto la institucionalidad está pensada para la administración pública, de una policía administrativa que hace aplicar las normas, y por otro lado, de los intereses que hay para los agentes. Y presionando también sobre ese botón, les diría, pues es tanto el elemento público de esto, que el grupo élite que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de libre competencia es el grupo élite en corrupción. Lo que se busca es proteger la contratación pública. Pues también van a encontrar eso en este capítulo, en este libro, perdón. Entonces, es una invitación, pues, fundamentalmente a poder tener la oportunidad de acercarse, ya en varias ocasiones, pero otra invitación más a acercarse a esta literatura entre derecho y economía. En el tomo 3 van a encontrar esa relación más entre agentes económicos privados, con una visión un poco privada, que diría no es exclusiva, y la economía. Pero toda lectura en esto siempre será parcial. Por eso tendrán que buscar los elementos que conforman este trabajo en los 3 tomos. Entonces es una invitación a leerlos de forma completa, y pues no me voy a extender más porque me quedaría aquí feliz hablando. No, el tema es interesantísimo, y hay una tesis particular que es muy fascinante que planteaba, y es el rol del legislador en la toma de las decisiones de los ciudadanos. Y hay una política que a veces es paternalista económicamente, a veces es paternalista socialmente, y de cierta forma es definir ese modelo es muy complejo, y trazar esa línea entre hasta dónde es la libertad y hasta dónde estoy garantizando el acceso a ciertos derechos, incluso a los derechos prestacionales, que además tienen un alto componente económico. Es un tema complejo y que corresponde a unas discusiones, además del modelo económico y del sistema político,
que tiene el país, y además es muy interesante leer esto en estos momentos en Colombia, porque las discusiones que estamos viviendo como país todas tienen una estrecha relación con lo que planteabas, y también es el rol del legislador, pero también es la sostenibilidad fiscal del país. Entonces todo esto se entrelaza, y magnífico que hayas traído eso a colación, porque quiere decir que este libro hay que leérselo antes de hablar, o estos 3 volúmenes antes de hablar de cualquiera de las reformas que están pasando en este momento. Muchas gracias y sigue Coñón. Bueno, en mi caso, en el volumen 1 tuve la participación, en este caso un poco de lo que yo he denominado las ciencias oscuras del derecho, en este caso el derecho penal. El derecho penal es un tema bastante apasionante, analizarlo desde el punto dogmático. En este caso se trató de abordar ese capítulo precisamente desde un tema de relevancia y la autoría y participación. En este caso nosotros tratamos de dar un enfoque totalmente diferente, y fue analizar cómo hoy en día está presentando una nueva realidad, y es que en el ámbito empresarial se están cometiendo delitos. Y acá nosotros somos conscientes que se han propuesto o se han realizado acercamientos en donde las juntas directivas son los encargados de tomar las diferentes decisiones, pero realmente quien termina llevándolas a cabo son los eslabones más bajos. Y quisimos entonces entrar a determinar cómo sería el grado de responsabilidad dependiendo de la participación que se hubiera desarrollando cada uno de estos. Es así que en esta búsqueda y en esta consulta de información se logró ubicar básicamente diferentes teorías que apuntaban a cómo se tenía que atribuir responsabilidad penal, en este caso por la toma de decisiones y para quienes terminaban ejecutando por sus propias manos estos delitos. Desde el punto de vista académico se han desarrollado teorías como de la coautoría, teoría de la autoría inmediata, otras teorías como de la determinación, que buscan de cierta forma tratar de suplir esa necesidad que se estaba presentando. El ejercicio que se realizó fue tratar de abordar estas teorías y traerlas un poco a la realidad colombiana. En este caso, pues mirarlo cómo se podrían aplicar en el contexto colombiano, mirar si realmente son eficaces y se puede materializar, o si por el contrario se están presentando vacíos que sin lugar a duda demandarían pues más adelante un mayor esfuerzo para suplir nuestras necesidades. Hay que tener en cuenta que estas teorías se crearon para una realidad totalmente diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. Sin lugar a duda, el ejercicio nos permitió a nosotros entrar a demostrar cómo acá es difícil, complejo, o es bastante complejo entrar a determinar cómo sería el grado de responsabilidad, cuando acá básicamente podría hablarse de que la idea se está transmitiendo de una persona en otra hasta que finalmente se termina consumando. En este capítulo, en el área del derecho penal, entonces tratamos de abordar un poco más cómo se podría atribuir esa responsabilidad en esos diferentes escenarios, específicamente en el contexto empresarial, llegando a conclusiones que son bastante interesantes, en donde de cierta forma pues tratamos de plantear una postura que sin lugar a duda esta postura puede llegar a tener bastantes críticas académicas, y fue precisamente una de las realidades que se dio con este capítulo, porque pues acá tratamos de tomar las dos teorías que eran como reinas, en este caso la coautoría, y tratamos de dar un enfoque totalmente diferente y lograrlo aplicar a nuestra realidad, o en su defecto la autoría inmediata, y tratar de darle ese enfoque para lograrlo aplicar acá. En este capítulo, entonces, en este volumen número 1, se hace un acercamiento, y esa fue mi mayor parte que yo tuve la oportunidad de interactuar en este capítulo, pero pues sin lugar a duda acá también encontramos temas de relevancia para el derecho, que en este caso sería el derecho tributario, el derecho de competencia, el derecho de consumo, el derecho disciplinario, que son aspectos también de relevancia que trataron de tocar esos temas de cómo lograr entrelazar el derecho y la economía, y principalmente pues generar esos debates que se están dando hoy en día. Muchas gracias. Ahí hay un tema que me parece interesantísimo, y es que es el tema que se está discutiendo ahora en derecho penal. Es decir, en este momento los penalistas están más preocupados sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la evolución de eso, que la responsabilidad penal de las personas naturales. Entonces, es muy interesante toda la teoría y cómo han logrado hilar tan delgado para identificar estos tipos de conductas, y cómo las empresas ahora además han adoptado todo tipo de protocolos para evitar incurrir en todo esto, y los efectos, por supuesto, económicos que ello tiene, porque al final también es un efecto económico fundamental en el manejo de la empresa desde esa perspectiva. No sé si ustedes quisieran cada uno cerrar con alguna intervención, una invitación especial a leer esta obra. Bueno, pues nada,
Yo creo que simplemente, primero, pues puntualizar, que no tuve la oportunidad de hacerlo cuando me preguntaste, pues que digamos el tomo 2 es el que más se ocupa de este tema del derecho público, pero claramente un poco repetir el mensaje. Todo lo que hemos trabajado en estos temas, en estos tres tomos, son temáticas puntuales de la actualidad. No es análisis económico del derecho laboral, no es análisis económico del derecho penal, del derecho tributario, sino cosas concretas. La autoría, la coautoría, la participación, eso es eficiente, eso sí sirve, no sirve. Ahí te faltó nombrar el tema del interviniente, que eso es una cosa que yo sigo sin entender eso. O sea, el penal para mí es ya una ciencia oculta y sí oscura, pero ya eso el interviniente me dejó a mí como, no entiendo cómo funciona eso. Un poco entender temas específicos, qué pasa con el consumidor vulnerable, qué pasa con la contratación pública, qué pasa con el contrato laboral en específico en términos de un fuero laboral, qué pasa con la fiscalidad, la tributación. Todas estas temáticas se tocan en estos tomos y nuestra intención es seguir hablando de temas puntuales de diferentes áreas del derecho que necesitan economía para entenderse. Siempre nos encanta decir, es que nosotros vamos copiando, ¿no? Entonces los anglosajones sacaron esto, entonces ahora nosotros vamos a copiar. Bueno, los europeos también están copiando, si se trata de eso. Y no es el punto es precisamente reconciliar ese divorcio que yo todavía no entiendo por qué razón tuvimos ese divorcio entre el derecho y la economía, por años. Y es muy bueno ver que las generaciones que se están formando sí entienden que hay una unión concreta. Mi esposo se reía de mí cuando hablábamos antes de yo estudiar cosas con economía. Me decía, ¿por qué no me entiendes? Esto implica racionalidad. Y yo, pues porque la norma lo dice. Y cuando empiezo a entender con economía, con análisis económico del derecho, pues empiezo a ver las cosas. Mi esposo es economista. Y entonces empiezo a ver las cosas con otros ojos. Y lo bonito de entender estos temas, y por eso invitamos a que los lean, es que precisamente a los abogados les va a ayudar a entender con otros ojos el derecho, que es muy importante, pero también a los economistas les va a ayudar a entender por qué para nosotros hay temas jurídicos tan importantes. Hay cosas desde la economía que dicen como, ¿cuál es la razón de que usted se complique con esto? Esto déjeselo al mercado. Y uno dice, no, hay derechos que hay que proteger, hay consumidores especiales que hay que proteger, hay fallas del mercado que hay que gestionar. No se trata de corregirlas, eliminarlas pareciera muy pretencioso. Entonces esa es la invitación. Estos textos nos ayudan a temáticas concretas, con artículos muy concretos, artículos con una suficiencia de información. No se trata de textos tratados de derecho, sino de temas y artículos puntuales que van al grano y que por eso son tan prácticos y creo que nos pueden ayudar a todos. No, es una invitación a emular algo. Leer el análisis y derecho económico no es solo quedarse en el propio artículo, es pensar realidades. Y eso es lo que permite, por lo menos la ventaja de este mundo del análisis económico y del derecho económico, es que permite extrapolar muchos de los puntos que se trabajan y criticarlos. El problema es que a veces las críticas son muy sencillas. Y es como cuando hablan de Adam Smith, que pocos se lo han leído, pero dicen es el padre del capitalismo, esto y tal. Y no, exactamente no, está preocupado por las relaciones entre los agentes en los clubes, que claro, como todos pertenecían a una misma sociedad, pues fácilmente iban a fijar los precios. Estaba preocupado por la usura, es decir, el precio del dinero, la necesidad de diferenciar ese precio de otro tipo de bienes, porque es que las personas por necesidad iban a entregar un riñón como consecuencia de su falta de recursos. Entonces, claro, momentos de esos, y tiene una diferencia con Bergman grandísima, pero las críticas a veces salen desde orillas muy simples o fáciles, y es más una invitación a eso. El análisis económico del derecho, el derecho económico no es una rama ni del capitalismo, ni de eso. Pues, sé que suena hasta absurdo decirlo, pero las críticas vienen de ese lado, de pensar en el bienestar. El bienestar no es simplemente una forma de utilidad económica, de valor en cuentas de ahorros o inversiones. No, para nada. Es cómo se establece esa utilidad, es una de las preguntas que se transmite en el estudio del derecho económico.
y tiene en cuenta otras formas de ver las utilidades de los individuos. Pero descartar de plano que no tiene esa relevancia es un error, y es un error costoso para el derecho. Entonces es una invitación a dialogar con esas cosas. No importa si al final no llegamos a un acuerdo, si al final, pero es entender la posición donde están otros que piensan que a veces el concepto de justicia es un concepto bastante vago. Uno pasa por una facultad de Derecho y difícilmente uno sale después de 5 o 6 años a decir, bueno, el derecho es para la justicia. Bueno, ¿qué es la justicia? Bueno, te podría decir, y es eso, es cuando se para uno en ese punto, a veces otro tipo de ciencias permiten aterrizar resultados. Y eso como sociedad nos interesa a todos, a los que más tienen cosas, a los que menos tienen cosas con mayor valor. Entonces, es una preocupación constante del derecho económico, y la invitación es eso, van a encontrar muchas cosas en estos títulos que les va a permitir trasladar, interpretar a otros problemas que encuentran el derecho. Bueno, mis compañeros de panel, creo que ya lo dijeron todo. Realmente la invitación nuevamente es a darle lectura a este libro. Este libro, sin lugar a duda, aquella persona que tenga la oportunidad de revisar esos 3 volúmenes se va a encontrar con escenarios que van a ser fascinantes y que van a generar algo, y es suspicacia e interés de querer seguir investigando sobre esto. Yo creo que ese es uno de los principales factores diferenciales que tiene el libro. La finalidad es generar que nuevas generaciones vuelvan a retomar estos temas y terminen de profundizar y se generen nuevos debates contemporáneos. Lo que quisimos transmitir nosotros con el libro hasta ahora son unos acercamientos que sin lugar a dudas van a tener mayores problemáticas en el futuro y van a generar nuevos puntos de discusión. Por eso es que la invitación es para que puedan adquirir el libro, puedan consultarlo, puedan leerlo, que sea de obligatoria consulta en la biblioteca de cada uno personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y yo cierro con esto. Yo creo que hay un punto fundamental, y es, acá estamos sentados todos abogados. Es importante también, algo que creo que hay que hacer es involucrar siempre a los economistas, porque tanto los economistas necesitan a los abogados, a los juristas, como nosotros necesitamos a los economistas. Creo que hay una pregunta. Pues mira, la verdad es que si eso es lo que te están inculcando, pues es un concepto equivocado, porque no hay manera de que tú crezcas como empresa si no tienes capital humano fortalecido. Entonces, eso es parte de lo que nos ayuda a entender esta relación entre derecho y economía.
no se trata de tener derechos como trabajador, porque eres un ser humano y tienes derechos, eso es algo inherente, eso es algo que resulta esencial para la economía. Si tú no eres un sujeto de derechos, no vas a tener ninguna intención de producirle a la sociedad. Si lo único que estás esperando son costos en la sociedad y ningún beneficio, pues no tienes ningún incentivo a actuar en la sociedad. Entonces, el que seas trabajador y hagas parte de una cadena productiva hace importante desde la economía que precisamente quien es dueño o administrador de empresa entienda la importancia del capital humano para el crecimiento de la organización. Entonces, de lo que se trata cuando nosotros estudiamos análisis económico del derecho es entender la individualidad que es importante de cada agente y hacerla engranar en bienestar social. Y de ahí deben partir las normas. Pero también tienes otros aspectos que resultan muy importantes precisamente para el desarrollo de la libertad del ser humano. Entonces, cuando tú tienes una discusión hoy donde te dicen que no puede haber, por ejemplo, un despido sin justa causa, ¿cierto? Sino que siempre tendrá que tener una justa causa, tú estás rompiendo una cosa básica del contrato, el acuerdo de voluntades. Para que haya un contrato debe haber dos. Y si hay una parte que ya no quiere la voluntad, pues no. Pero por supuesto, para proteger el mecanismo social, hay una indemnización tasada, sin permiso que tú puedas reclamar otro tipo de perjuicios, perdóname la redundancia, si se genera un daño. Entonces, tú tienes todo un sistema jurídico que si lo logras entender con visión económica, funciona, ¿sí? Por eso te digo, si te están diciendo produzca sin importar el capital humano, pues digamos que eso no se compadece con una buena administración. Si no tienes el elemento de capital humano bien, no vas a poder generar valor en la organización. Y si no generas valor en la organización, no puedes adelantar, no puedes producir ni crecer dentro del mercado. Pero eso también te obliga a entender que hay incentivos de todos los lados y de todos los agentes. Y todos tendemos a ser egoístas. Y eso es parte de lo que nos recuerda la economía y lo que nos recuerda Benjamin. Un poco hay individualismo. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a jugar con el individualismo dentro del bienestar social. Entonces, ahí es donde tú, si ves textos como estos, donde te ayudan a entender, esto es algo que no estamos viendo bien en la norma, esto es algo que hay que ajustar desde diferentes perspectivas, desde algo tan básico como la terminación con o sin justa causa en un contrato de trabajo, hasta específicamente qué es lo que busca un delincuente cuando comete un delito y por qué a veces no, porque es una realidad que ya nos pasamos de creer que todo amerita una cárcel. Y eso no es eficiente desde ninguna perspectiva. Entonces, lo que te quería poner de presente es que, pues, digamos, para alguien como tú que te está, digamos que le interesa ver un poco una visión distinta de lo que nos planteas que te están enseñando, es entender cómo todo tiene que engranar y cómo el análisis económico, el derecho y la economía te van a ayudar a engranar, ¿sí? Porque no es una cosa a costa de la otra. En ninguno de los dos escenarios vas a tener eficiencia ni nada cercano o parecido a la eficiencia. Por el contrario, vas a tener ineficiencias puras. Vas a tener una empresa que a largo plazo no va a aguantar porque no tienes personal que quiera trabajar contigo y por supuesto no vas a poder crecer en la organización si lo que pretendes es maximizar ganancias en un único momento. Entonces, eso es lo que yo tenía por mi parte para decir, pero aquí el Dios privatista lo dirá mejor que yo. Yo no me sumo a todos los señalados. Simplemente me encanta que sea crítica, sigue siendo crítica. Ese es el punto. Así llegará a establecer cuáles son los puntos que esa crítica tiene alcance, cuáles no. Pero muy importante, si uno está en la universidad, es el punto para ser muy crítico. Creo que la incentivo o la animo a que siga siendo crítica. Sigue teniendo la pelea con sus profesores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí hay una pregunta, hay un tema que ella planteaba que es muy importante y que también se tiene que mirar desde la perspectiva de la economía, y yo no soy economista, pero voy a hacer el papel. La necesidad de crear empresa no está asociada necesariamente no tiene unas connotaciones negativas, sino que implica entrar en un sector formal y eso cambia totalmente la perspectiva económica del país. El 53% de los colombianos están en la informalidad. En el momento en el que se crea empresa, además esto afecta desde la contratación estatal hasta las decisiones del legislador, hasta todo, porque lo que permite es llenar ese hueco fiscal, pero esta es una conversación de largo aliento y muy interesante. La invitación nuevamente a que compren, lean el libro. Esto sin duda es un tema que no solamente es para economistas y abogados, sino en general para todos los interesados en el funcionamiento de esta sociedad. Muchas gracias.